Continuamos en Tu Voz al Mediodía. Somos tú. Miren, es trending topic en todo el continente. La actitud, postura y, por qué no decirlo, los comentarios subidísimos de tonos de el hoy presidente de Salvador, Nayib Bukele. Yo quiero hacer un recuento porque afortunadamente este mundo global nos permite aproximarnos a otras realidades, pero también sacar las conclusiones del lugar por el caso de la República Dominicana, donde el factor inseguridad también es un tema de perturbación, preocupación, y en el marco del diseño de las políticas públicas del gobierno o de los gobiernos de los últimos 15 o 20 años, el tema de la inseguridad es un tema de primer orden. Ahora, muchas de las personas que han hecho comentarios respecto a los criterios subidos de tono del actual presidente salvadoreño desconocen mucho la raíz histórica de lo que llaman mucho las maras salvatruchas. Y comienzo a explicar. Las maras son expresiones de marginalidad delictiva que se desarrollaron fundamentalmente en Centroamérica, pero su punto de partida, El Salvador. ¿Cuáles son los elementos que se combinaron en ese proceso de crecimiento y desarrollo de las maras? Desde el punto de vista sociológico, inclusive, hay un componente de identidad. Son ciudadanos que provienen de sectores excluidos y que en el caso específico de El Salvador, un país que construyó un proceso de caminar hacia la democracia en el marco de terribles dificultades en el ámbito político, que como era la prioridad, desatendió el fenómeno de las maras, que es un fenómeno criminal. Ahora, yo quiero hacer una pequeña explicación al respecto. Miren, en El Salvador, producto de un proceso de confrontación entre dos grupos hoy que compiten en la formalidad política. Uno era Arena, partido conservador por excelencia. Otro era el FMLN, partido que resistió una época de mucha crudeza, mucha dureza, y cuando en el marco de la Guerra Fría existía la intención de detener cualquier intento de avance de los proyectos revolucionarios, básicamente a posteriori del año 1979, cuando toma el poder en Nicaragua el sandinismo, la administración del presidente Reagan hizo un esfuerzo significativo para que todo lo que oliera a posibilidad de éxito de grupos revolucionarios fuese detenido. En el caso de Honduras, inclusive, tienen una base militar. Y todos los desvaríos de la clase política hondureña, bueno, eso no es una justificación, el que es un sinvergüenza es un sinvergüenza, pero muchos de los aspectos negativos de ese liderazgo fue que se construyó con un solo objetivo: detener a los partidos liberales y progresistas. Y en aras de presentarse como simpático ante el interés de los Estados Unidos, desde golpe de estados, violación de derechos humanos, alianzas con el narcotráfico y todo ese tipo de cosas. Salvador no era la excepción. Y por eso, la administración del presidente Reagan lo que hizo fue que estableció un mecanismo de carácter migratorio inspirado en una corriente de pensamiento congresional que se llamó Simpson-Rodino. Se llamó Simpson-Rodino la iniciativa porque estaba conectada a dos congresistas, Simpson apellido y Rodino el otro, que entendían que una de las múltiples maneras de generar una situación de protección migratoria a muchas personas era que la administración norteamericana le concediera ese favor en términos de su legalidad en Estados Unidos y por vía de consecuencia un flujo masivo de ciudadanos centroamericanos, pero fundamentalmente del Salvador, se desplazaron hacia los Estados Unidos. ¿Dónde se concentraron? Básicamente en comunidades de un altísimo componente hispano. Texas, Los Ángeles, pero básicamente Los Ángeles, esa parte de Los Ángeles, San Francisco, aunque hay que reconocer que ese tipo de comunidades también se desarrolló en Nueva York, New Jersey, pero el gran flujo, toda esa parte de California. ¿Qué pasó? Que en la medida de que esas personas que venían de Salvador con destrezas,
con habilidades desarrolladas en el mundo de la contrainsurgencia, de la guerra, de la confrontación, esas destrezas desplazadas hacia los Estados Unidos provocaron un fenómeno invertido. ¿En qué dirección? Que aunque la administración norteamericana tuvo la intención de darle una protección de carácter legal, muchos de ellos que cometían actos delictivos en su respectiva demarcación llegaban a Estados Unidos e incurrían en excesos. Abro el paréntesis. Yo no estoy diciendo, porque no lo creo, que la comunidad salvadoreña es una comunidad con un altísimo componente delictivo. No estoy diciendo eso. Estoy reconociendo que su experiencia previa en materia de guerra, porque en El Salvador existió una guerra civil, cuando se instalaban en Estados Unidos, muchos de ellos, no todos, no la generalidad, incurrían por esos hábitos en su país, reitero, incurrían en el mercado de las actividades ilegales. Cuando muchos de ellos cometían esos excesos, ya la protección migratoria de Ley Simpson-Rodino no lo amparaba y eran deportados de manera masiva hacia su país de origen. ¿Qué pasaba? Que ya en el tiempo que habían estado en Estados Unidos, desarrollaron destrezas idiomáticas, se acostumbraron 10 o 12 años a vivir allá y esos estilos de vida no resultaban compatibles con su patria chica que era El Salvador. En medio de todo esto, en El Salvador, se reiteraba una tesis que se introdujo más allá del concepto de Guerra Fría en toda Centroamérica. Privilegiar los partidos de derecha. Y esos partidos, su objetivo inicial era detener las propuestas y las corrientes de izquierda. En el interregno le dieron cancha abierta a ese modelo de carácter delictivo que ya tenía un componente no global, sino que se había internacionalizado. Por ejemplo, si una persona de, qué sé yo, San Salvador o Chalaltenango, para poner un pueblo, pero de San Salvador, tenía un primo que vivía en Baja California, ¿verdad? Y un familiar X en El Salvador tenía cualquier tipo de situación financiera, económica, de deuda, y ese personaje no había cumplido con su obligación, y le identificaban al familiar en territorio norteamericano, se lo retenían, le hace secuestro, y procuraban múltiples maneras de hacerle el cobro. Hablo en el grado menos agresivo, porque también eso implicaba tráfico de armas, narcotráfico, y la sociedad salvadoreña, en aras de detener, repito, las corrientes más democráticas, impulsaba esa corriente sin importarle cómo el fenómeno delictivo iba tomando cuerpo, a tal punto que las maras no solo tienen atestada el sistema carcelario, tanto en una parte de Estados Unidos donde hay mucha presencia de ciudadanos salvadoreños y centroamericanos, también como en su país de origen. Y frente a eso, ¿qué pasó? Que las maras adquirieron tanto poder que en algunas demarcaciones tenían más control que la autoridad formal. Y eso fue desarrollándose con un criterio de perturbación para las autoridades, que en los casos de mayor fragilidad entendían que había que pactar y negociar. Y en los casos de mayor agresividad o de mayor control o prevalencia del Estado, en el caso de Bukele, entendían que había que colocarlas en su mínima expresión. ¿Cuál fue el inconveniente? Bukele, en su tránsito hacia el éxito electoral, en algún momento planteó la posibilidad de pactos institucionales con las maras. ¿Por qué? Porque ese proceso de mara salvatrulla, en el caso de Salvador, te determina quién es el alcalde en una municipalidad, pero determina el control sobre narcotráfico, actividades ilegales. Entonces, ya eso se generó un gran problema. ¿A dónde condujo esto? Que el Estado no puede estar en prácticas de complacencia con la delincuencia. Repito, el Estado no puede estar en prácticas de complacencia con la delincuencia. Frente a eso, el fenómeno creció tanto que ese presidente, que en algún momento surgió como resultado del convencimiento de algunos sectores
que controlan la delincuencia, de que este era el mal menor. Bueno, pues ese mal menor se convirtió en una persona que solo en una semana, oigan esto, en una declaración que dio en el Palacio Nacional salvadoreño, admitió de manera pública dos cosas que, bueno, en el siglo XXI, desde el punto de vista de lo estrictamente institucional, repito, desde el punto de vista estrictamente institucional, eso es impensable. Admitió que a las 17,000 personas sometidas por las prácticas de Mara, o sea, delincuencia organizada, él, en menos de una semana, incorporó al sistema carcelario salvadoreño 9,000 personas más. Es decir, que un presidente, al margen de los procedimientos de carácter democrático, decide que todo el que oliera a Mara o prácticas delictivas se iba directamente a la cárcel. Y en la admisión del control que tenía la delincuencia respecto del tema de la situación en El Salvador, dijo públicamente, en una rueda de prensa en el Palacio Presidencial salvadoreño, si desde las cárceles las maras intranquilizan, pervierten, dificultan, asesinan, él dijo que lo iba a penalizar no dándole comida. Que yo diga esto en el siglo XXI parece impensable, pero nuestras repúblicas, no me gusta usar el término bananeras, pero bueno, es la consideración que han tenido muchos injustamente respecto de nosotros. Pero que usted escuchó al primer mandatario de un país decir eso, que él, obviando los procedimientos de ley, mete preso a las personas. Pero aquellos que están presos, si él siente que le perturban la paz de su país, no le da comida. Eso, frente a cualquier organismo medianamente respetuoso de las libertades civiles, eso es un escándalo. Pero oigan lo que le quiero decir, para que ustedes vean que estos pueblos no lo entiende nadie. ¿Ustedes saben algo? Sobre el 70% de la población salvadoreña está de acuerdo con él. Es decir, cómo nuestras sociedades, esa raíz autoritaria, en algunos momentos nos mueve y nos conduce a pactar, y yo no estoy de acuerdo, con conquistas, con escalones de avance institucional en aras de devolverle los niveles de paz y tranquilidad de la gente. El fenómeno delictivo en toda América Latina, aunque usted lo coloque en el contexto de un país centroamericano, que no tiene tantas relaciones como nosotros, como es El Salvador, nos revela que los fenómenos delictivos, cuando no se asumen con la prudencia necesaria, cuando la clase política desde el Estado, cualquier estamento, le concede espacios, eso llega a un punto de perturbación que se constituye en el principal obstáculo del modelo democrático. Esas cosas hay que pensarlas, porque si bien es cierto hay distancias entre el fenómeno de Mara y la delincuencia en la República Dominicana, lo innegable es que el tema delictivo va a seguir perturbándonos a todos y a todas. Y los estados deben ser lo suficientemente fuertes sin que esa fortaleza los conduzca a conculcar derechos fundamentales, pero garantizar a los ciudadanos y a las ciudadanas la paz. Vamos a una pausa. Vamos en breve en esta que es Tu Voz al Mediodía. Volvemos después de la pausa. Tu Voz al Mediodía. Somos tú.